el padre Jesús Emilio Ramírez, el experto en sismología, en terremotos. Necesitaban a Blanco para la oficina de geografía del Instituto Codazzi. ¿Te das cuenta? La bendita cartografía. Y nos vinimos a un apartamento. Cambio radical de vida. El ambiente bogotano, el trabajo diferente, ya yo no iba a enseñar, sino a trabajar en la vigilancia de la carta. Eso significa cuidar de que lo que hubiera en el mapa de Colombia, el mapa que iba para las oficinas, los consulados, en fin, no tuviera errores en su contenido y en su presentación. El responsable de eso está hablando contigo. Recuerdo yo que me vine con mi familia para acá. Trabajé en el Codazzi con todo lo que yo podía hacer. Ya tenía una que todavía existe y ya se la traspasé verbalmente a Tatiana y a sus hijos, la bibliografía en francés, en inglés y en español sobre cartografía, que ha sido la materia, de, como lo vas comprendiendo, decisiva en las cosas que yo he tenido que hacer. Mapas, pero no únicamente la bonitura, podríamos decir, del mapa, sino su ciencia. Yo no soy cartógrafo profesional como los del Codazzi, sino un profesor de cartografía, que es distinto, porque en la normal superior lo hacíamos, lo estudiábamos eso para formar profesores para el bachillerato. En fin, al segundo año de estar en la dirección cartográfica, trabajando en la dirección, de geografía, en ese momento el Codazzi era más un instituto cartográfico que geográfico, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, al segundo año de estar en eso, el que había sido profesor mío en la normal superior tenía todavía trabajo en la Universidad Nacional. Yo no recuerdo si él me llamó o si nos encontramos. En resumen, él me dijo, Blanco, él había dicho en consejos allá en la normal superior, cuando estudiaba yo con él, el único que me ha sacado las máximas notas, se entiende, en cartografía, es Blanco, y me entregó las llaves de la parte cartográfica de la normal superior, tanto que cuando yo fui a enseñar a Tunja, allá estaban los materiales y los aparatos de trabajo sin que los hubieran podido tocar, porque las llaves las tenía yo aquí en Bogotá. Cuando llegué abrí todo y comenzó a funcionar eso. Entonces el profesor Ernesto Gull, el alemán, me dijo, Blanco, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no se viene para la universidad? Coincidió eso con el hecho de que el decano de la facultad que entonces existía de educación en la Universidad Nacional era él era de Paipa. Rafael Bernal Jiménez. Sí, Rafael Bernal Jiménez, un hombre muy pálido, delgadito, nervioso, que era embajador en Francia, que había sido profesor mío de filosofía en la normal superior. Me llamó, me dijo, mire Blanco, véngase para acá, lo necesitamos aquí en esta facultad. Entonces fue doble el llamamiento. Y como el Codazzi exigía trabajo muy estricto, pero pagaba no tan estrictamente, me fui para la Nacional.
pero ya había ocurrido otra cosa. En el año de 1965, en el mes de abril, haz la cuenta, Sí. estando yo trabajando en el CODASI, la secretaria mía, que era tunjana, Marina López, profesor, allá afuera un sacerdote que quiere hablar con usted. Y yo digo que sí, ¿cómo lo dejan? Era un hombre joven, con cara de águila, la nariz un poquito ganchuda y la mirada inteligente, aguda, medio sonreído, no tan blanco, pero no muy moreno. Siga, padre. Y le ofrecí una silla y se sentó. Me dijo, yo soy Jorge Hoyos Vázquez, jesuita, de la Casa de Medellín. He venido a trabajar a la Pontificia Javeriana y me han dicho que usted es el especial para trabajar con educación, pero en el campo de la climatología. En ese año 65 yo había obtenido, creo que fue en el 65-66, un doctorado en la universidad donde empecé a enseñar cartografía. En el 64. 65. Padre me dijo, lo necesitamos en la Javeriana, porque tenemos que parar la parte de educación que tiene problemas. ¿Nos ayuda? Digo, sí, padre, yo voy con ustedes. Entonces, para evitar problemas con la Nacional, ellos aceptaron allá que fuera a enseñarles cuando terminara mi horario de la Nacional. Yo trabajaba todo el día con la Nacional y cuando caía la tarde ya estaba en la Javeriana. Tenía que atender dos en cosas diferentes. Esta no es ninguna hazaña, sencillamente yo me sentía capaz intelectualmente, científicamente y en mi salud para poder atender. Además tenía una familia que sostener y estaba solo en Bogotá. Yo no tenía ni primos, ni tíos, ni nadie de la costa. 2 o 3 amigos paisanos de Sabana Larga y no más. Entonces fui profesor de la Nacional y al mismo tiempo profesor de la Javeriana. El director del instituto, cuando yo me fui a la Nacional, me dio la autorización para 1 hora o 2 horas, 2 horas en la semana, saliera del instituto y pasara a la Nacional. En el instituto era muy rígido con eso el horario de trabajo y solamente con la autorización del más grande allá, el director, me dejaban salir para ir a hacer mi clase. Hasta cuando en el año 60 y ¿qué fue? Renuncié del instituto y me fui a trabajar con la Nacional porque para mí era más cómodo estar enseñando a los jóvenes, niñas como tú o de más edad o ya señoras con hijitos, y los varones en la Nacional, que ese encierro en el Instituto Geográfico, que entre otras cosas, como había tanta gente en esos 7 pisos, uno permanecía con gripa. Sí, ella observó y dice, usted todos los días, todos los meses tiene gripa. Cuando yo dejé el Instituto Geográfico y me fui a la Nacional, seguramente el campo abierto me permitió cesar en esa dolencia. El hecho es, pues, ya termino, Ligia. No hay afán. Ese es, en resumen, el asunto. En algún momento el decano de Ingeniería Geográfica de la Tadeo Lozano me llamó
y durante un año enseñé geografía general y geografía física de Colombia en la Tadeo Lozano. Algún amigo medio paisano me convenció para que fuera un semestre a ponerle orden a una clase de cartografía en la Universidad Libre. Pero eso es un ambiente totalmente diferente de aquel al que yo estaba acostumbrado. Porque los alumnos de la Libre eran libres. Salón de clase no completamente bien adaptado para eso. Una clase en que yo estaba aquí y los alumnos estaban allá, apilados por la cantidad de gente, porque inclusive se entraba gente que no estaba matriculada en la materia y había gente mirando por la ventana. Me acuerdo de eso de la Universidad Libre. En fin, hice lo posible porque las cosas me resultaron. Cuenta las universidades entonces. Claro, Javeriana, Pedagógica, La Nacional y la Tadeo Lozano. Y había enseñado en Tunja. Ah, y en Tunja, sí. Total, creo que son 5. Sí, 5. Aun cuando en algunas ocasiones tuve que ir a otros lados también a ayudar. Ese en el ejercicio pues de la profesión. Del CODASI conservo yo, no conservo amigos porque todos o han muerto o desaparecieron. Y yo me desligué de eso, pero no del tema cartográfico. Mira, niña, para no alargarme mucho, cuando llegó el año de 1991, el director del Archivo General de la Nación se llamaba Jorge Palacios Preciado, un veterano del Archivo General de Indias de Sevilla, antiguo profesor en Tunja, en la universidad, profesor acá en Bogotá, en la Javeriana, director del archivo, me pidió que colaborara con él para preparar un atlas de mapas históricos de Colombia. Y le dije que sí. María se fue. Sí, señor. ¿Por qué necesitas a María? Es para mostrarte el atlas, para que vean lo que hice. De acuerdo. Para celebrar el año siguiente, en el 92, los 500 años del descubrimiento. He pasado por alto muchas cosas porque me alargo demasiado, pero tú eres nieta de ella. Sí. Y yo, mijita, présteme un atlas de ese de los 2 que tiene ahí, para que por lo menos no te pongas a ojearlo porque no terminamos. Mira, este fue el trabajo. Eso lo editó Norma. Creo que la parte de la edición la hicieron en Cali. Sí. ¿Quién? ¿Papá, no? No, pues yo después corto, no hay problema. Voy a hacer una pregunta. No, pregunta. Doctor Blanco, ¿no le toca tomar un poquito de agua o algo? Sí, un poquito de agua. ¿Qué habla muy rápido? Yo por eso es que ya desde luego porque No, una hora tranquila, hablando. Lidia. Para que veas que no estoy exagerando ni diciendo cosas que no son.